De hoy es una tarta llamada Soleil. Se llama así porque quedan como los rayos del sol y es una tarta fácilmente compartible cuando hacemos una reunión y necesitamos algún snack de fácil manejo dentro de los invitados. En este caso lo vamos a hacer con pesto y a su vez con piñones. El pesto de piñones, pero a su vez con piñones extras. Es realmente súper rica y adopta también cualquier otro tipo de rellenos. Pero tenemos que comenzar con la base. La masa, que es un clásico, la masa de hojaldre francés. Entonces, vamos a preparar lo que necesitamos para la masa y después nos ponemos a hacer la tarta. Vamos entonces con el amasijo. Para el amasijo, en este caso nosotros vamos a utilizar 400 gramos de harina con 200 a 220 gramos de agua y 10 gramos de sal fina. Vamos a colocar entonces toda la harina acá adentro, el agua y la sal. No tiene mucho más que eso, porque lo que necesitamos es prácticamente hacer un engrudo. No le voy a poner todo el agua al principio porque eso lo vamos siempre chequeando, y sí toda la sal. La masa necesitamos que sea elástica para después poder extenderla, pero no demasiado seca. Cuando vemos que todo se hace un bollo, entonces ya podemos retirarlo de la máquina y vamos a ver de qué manera lo vamos a trabajar. Vamos a retirar esto. Ven que quedó todavía una parte ahí de secos, pero esto es bastante rígido todavía y necesitamos que sea así, que no sea lo suficientemente blando. La elasticidad la va a lograr después con el reposo. Ustedes recuerden que la harina tiene gluten, entonces al hidratarla y trabajarla un poco, yo logro tener una masa que con el descanso va a ser elástica. Y una vez que está lisa, ahí, yo la noto ya tersa, entonces es el momento de colocarla con un papel film o envolverla muy bien para que no tome aire ni se reseque, y la dejo descansar a temperatura ambiente durante aproximadamente una media hora. Cortamos. Esto está, yo no lo podría estirar ni 10 centímetros más, pero una vez que lo deje bien reposado, la masa después voy a poder trabajarla sin ningún tipo de problemas. Eso es lo que le llamamos amasijo. Ahora vamos al empaste. Para el empaste vamos a tener manteca o mantequilla y un poco de harina. En este caso yo tengo 300 gramos de manteca y 100 gramos de harina. Pero recuerden que existen hojaldres o masas de hojaldre que llevan la misma cantidad de manteca que de harina. Acá lo que hacemos es, la manteca la hacemos maleable como una manteca pomada, y entonces le incorporamos la harina y la vamos a hacer que esto vaya uniéndose. Unimos bien hasta formar una pasta y también lo vamos a dejar puesto en papel film, pero en este caso en la heladera, hasta lograr un pancito graso, digamos, que es el que va a incluirse dentro del amasijo. Tenemos que lograr que se una bien la manteca o mantequilla con la harina. Y ahora entonces, nuevamente vamos a proteger con film y vamos a hacer una especie de ladrillito con la parte oleosa que es el empaste, y le damos una forma más o menos rectangular para que después podamos incluirlo en el amasijo. Harina, agua y sal que reposa a temperatura ambiente. Tenemos manteca o mantequilla y harina que reposan en la heladera. Dentro de media hora lo juntamos y vamos a ver cómo plegamos.
venimos con el paste que está frío de la heladera, no helado, tiene que estar frío. Lo envolvemos bien y acá tenemos el amasijo ya descansado. Vamos, empaste y amasijo. Recuerden que es necesario que descanse para que justamente después podamos armar la masa. Vamos a poner un poquitito de harina en la base y vamos a estirar el amasijo. Les recuerdo entonces, 400 gramos de harina, 225 de agua, 10 de sal, 300 gramos de manteca, 100 gramos de harina. Entonces, con esto vamos a lograr tener un rectángulo para esconder justamente ese empaste. Lo importante es que la masa quede completamente cerrada con la manteca en el interior. Entonces, con firmeza tenemos que lograr que se vayan armando hasta poder empezar a estirar. Para un hojaldre francés lo que vamos a hacer es 4 vueltas o 4 dobleces. El primero se llama doblez simple. Yo voy a venir con un tercio de la masa ahí y el otro tercio ahí. Eso se llama doblez simple. Ven cómo queda una especie de S ahí. Ven que ya después no necesita prácticamente harina. Entonces, el primer doblez va a ser simple. Entonces, yo acá empiezo a trabajar la masa y vamos a lograr otra vez 1 centímetro o 2 antes de hacer el otro pliegue. Y una vez que tenemos nuevamente esto, que tiene una vuelta simple, le vamos a hacer el doblez doble, que es esta parte viene acá, esta parte viene acá y después se monta todo. Entonces ya nos va a quedar otro perfil totalmente distinto acá. Y una vez que tenemos esto, la masa está muy blanda para seguir haciéndole el resto de los dobleces. Entonces lo que hacemos es la aplastamos un poco y la vamos a dejar una media hora, unos 40 minutos en la heladera y después vamos a estirar de nuevo. Esto lo vamos a envolver y lo llevamos ahí. Si no tienen tiempo pueden dejarlo en la heladera y al día siguiente hacen el tercer y el cuarto doblez sin ningún tipo de problemas. Una masa muy noble, muy rica que se utiliza tanto en pastelería dulce como en la pastelería salada. Vamos entonces a hacer esta tarta soleil o tarta sol hecha con pesto. Para el pesto, que es esta clásica salsa fría de la Liguria, se supone que son los primeros orígenes y que se supone que nació justamente a partir de una salsa de ajo. Tenemos albahaca fresca, el basílico, dientes de ajo, yo les voy a poner 3, a mí me gusta muchísimo. El ajo, sal fina y después aceite de oliva, ¿no es cierto? Aceite de oliva virgen extra, bastante, y vamos a empezar a procesar. Luego van a ir los piñones de pino son justamente los indicados, son los más ricos, pero muchas veces son difíciles de conseguir. Entonces necesitamos utilizar nueces o demás. A mí las nueces particularmente no me gustan en el pesto porque la piel les deja un sabor muy amargo. Miren cómo reduce enseguida prácticamente y ahí vamos a agregar más albahaca. Entonces, albahaca y sigo repitiendo la operación. Acá vamos a agregar justamente los piñones. Los piñones son tan ricos. Los piñones son el fruto justamente del árbol de pino. Del pino realmente es enorme, que tarda
muchos años en dar y forma esas piñas que se utilizan tanto para Navidad, y en el interior aparecen justamente los piñones. Vamos a agregarle el resto de la albahaca, un poquitito más de queso y un poco más de piñones y aceite, y así completamos el pesto. Listo el pesto. Voy a buscar la masa al frío y vamos a armar la tarta. Las masas frías estiradas de 3 o 4 milímetros, vamos entonces a poner acá. El pesto no lo vamos a picar con tenedor como se hace muchas veces, sino que directamente vamos a dejar acá. Y ahí está. Vamos a distribuir unos piñones de más. Acá tengo huevo batido con un poquitito de azúcar y sal, lo que llamamos muchas veces doradura. Vamos a poner alrededor para pegar el otro disco. Y acá me vengo con el otro disco de masa. Vamos a lograr que se selle bien el borde. Y una vez que tenemos todo esto, lo que vamos a hacer es, le ponemos un vasito acá y vamos a cortar los rayos del sol. Entonces, haciendo así, 4, acá, listo esto. Con cada porción darle 4 vueltas y apoyamos, 4 vueltas y apoyamos. Y ahí tenemos entonces todos los rayitos de sol. Recuerden, esta es la idea con el pesto de albahaca clásico, pero podría ser con el pesto de rúcula, tomates secos, podría ser con un relleno también de un poco de pesto y jamón o algún otro tipo de queso que más les guste. Ven así como va los rayos del sol, nos vamos al horno. Y ahora vamos a hacer una tarta de manzanas con castañas. Dos productos muy del otoño que combinan súper bien justamente con el hojaldre. Para las manzanas las vamos a cocinar primero un poco en sartén y después van a ir al horno. Entonces lo que tengo es una cantidad casi mínima de azúcar que vamos a colocar directamente acá hasta que comience a caramelizar. Así que esto lo dejamos ahí solito, sin agua ni nada. Le vamos a dar un poquito más de potencia. Y después lo que tengo son manzanas. En la época de las manzanas golden, que son las que tienen la cáscara amarilla por fuera, son ideales. Si no, podemos utilizar perfectamente las manzanas verdes. No vayamos a manzanas deliciosas porque tienen demasiada cantidad de líquido y entonces después pierden mucho líquido en el horno y no quedan bien. Si van a hacer tartas enormes, directamente pueden cortar en cuartos. Y si la tarta es un poco más mediana o chica, podríamos también cortar directamente en octavos. Entonces, cuando tenga ese primer esbozo de caramelo acá, yo voy a agregar las manzanas y después un poquitito de manteca. Vamos a ver este caramelo. Ven que empieza a hacer esas primeras burbujitas. Entonces ven que es muy poquita la cantidad de azúcar. Nos vamos a beneficiar del azúcar de la fruta. Acá vamos a ir agregando las manzanas.
Y ahora que ya las noto que están calientes, le vamos a poner un poco de manteca o mantequilla, que eso les va a dar mucha resistencia después en la cocción y las va a mantener dentro de todo bastante enteritas. Aunque estén tiernas, van a tener estructura. Entonces colocamos la manteca y las cocinaremos. En total, estas que son unas 6 manzanas, serán 10 minutos máximo, porque después en el horno todavía van a estar como media hora. Esto tienen que hacerlo con anticipación para que después las manzanas puedan reposar y estén a temperatura ambiente o frías al momento de armar la tarta. Ven que ahí ya empiezan a estar con ese colorcito apenas muy brillantes por la manteca, y entonces yo las dejaría 3 minutos más y directamente me olvido de las manzanas, las enfrío y me dedico a preparar lo que es la masa, el molde y todo eso. Las masas de hojaldre siempre tienen que trabajarse frías, por eso ustedes tienen que tener ya todo listo al momento de armar sus productos, porque si no, después tenemos problemas. Yo acá tengo estirado masa de hojaldre, más o menos unos 4 milímetros, para que la tartita después tenga volumen. Y las manzanas, tengo ya un juego listo, que están a temperatura ambiente y más frías para que no me deterioren tanto la masa. Masa fría, tenemos acá 2 partes. Los moldes de hojaldre en general se manejan desnudos o apenas a veces le ponen agua. Acá vamos a cortar. Traten de no empujar con el marco, sino cortar con un cuchillito afilado para que después las hojas del hojaldre queden perfectamente abiertas, porque si yo empujo con el cortapastas, como no es filoso, después no queda bien. Y voy a hacer otro arito ahí, con esto. Una vez que sacamos este segundo, necesito tener un aro, entonces voy a cortar otra vez acá para que me quede una especie de borde. No estoy haciendo bolobán, es directamente un anillo. Entonces, lo que necesito es pincelar con un poquitito de huevo para que se adhiera. Entonces acá ubicamos este anillo y lo acomodamos alrededor del otro. Esto me queda ahí. Sobre la base vamos a colocar algunas castañas de cajú molidas para que vayan conteniendo un poco el jugo que larguen las frutas. Como es una tarta de manzanas, le vamos a agregar un poquitito de canela molida también. Le da muy buen sabor, pero no quiero ponérselo encima para que las manzanas mantengan todo su color. Y después un ingrediente que le queda súper rico, que es el coco rallado. Entonces le vamos a agregar un poco en la base de coco rallado. Y entonces tengo las manzanas que ya están frías, así semi-caramelizadas, y tengo unas castañas que están en almíbar. Vamos entonces alternando las manzanas y las castañas y vamos a montar una pila bastante alta con todos esos dos productos, y después le vamos a poner azúcar impalpable. Ven que tiene un gran volumen de todas esas manzanas. Ponemos las castañas y después
ponemos un poquitito de azúcar impalpable y directamente llevamos al horno. 180 grados, 35 minutos. Este fruto del otoño es el menos calórico de su familia, porque casi la mitad de su composición es agua. Es un ingrediente que se adapta a una enorme variedad de recetas. A mí me gusta combinarlas con apio, con calabaza y romero. Y acá terminamos entonces esta tarta con las manzanas, las castañas en almíbar y también las castañas de cajú. Una forma increíble de poder utilizar el hojaldre. Recuerden, la primera tarta fue la tarta Soleil con el pesto de piñones. La segunda, esta que luce muchísimo para la hora del té o para un postre acompañada por un helado. Como siempre, recetas imperdibles aquí en Sucré Salé. Los espero en la próxima.